Bienvenidos, espectadores. Hoy nos embarcamos en un viaje que perfora el velo entre la curiosidad científica y los límites de la resistencia humana. En los sombríos años de la década de 1940, dentro de los confines de la Unión Soviética, los susurros de un experimento impregnan el aire, un experimento tan radical que desafía el sentido común. Esta es la historia del experimento del sueño soviético, una incursión en el ámbito de la privación del sueño a las personas. ¿Pero fue solo una teoría fantástica o un acontecimiento real? Profundicemos en la escalofriante narrativa impulsada por la duda y el miedo, y tú decides. El experimento del sueño soviético fue presagiado por susurros y rumores, una mezcla de naturaleza y despiadada curiosidad humana. En su intento de descartar la vacía necesidad del sueño, los científicos confinaron a 5 presos políticos dentro de una cámara herméticamente sellada, lo que les proporcionó pistas sobre acontecimientos inquietantes. Estos presos no fueron condenados únicamente a prisión, fueron privados del sueño utilizando un gas experimental. Este gas fue diseñado para engañar al cuerpo humano haciéndole creer que no necesitaba descansar, creando un ciclo interminable de vigilia, y desdibujando las líneas entre la realidad y la fantasía. Inicialmente, el entorno cerrado inspiraba calma en los sujetos. Sus ventanas de respiración se volvieron opacas por la condensación mientras susurros e intercambios educados llenaban la cámara. La risa resonó con un anillo hueco, y los prisioneros se adentraron más en el abismo interminable de la vigilia, sin darse cuenta del inminente descenso a la paranoia. Poco a poco, las paredes de la cámara parecieron derrumbarse, manifestando sombras que saltaban por el suelo. Los intercambios simples evolucionaron hasta convertirse en susurros paranoicos, y las sospechas florecieron hasta convertirse en desconfianza. Cada prisionero quedó atrapado dentro de su laberinto autoinfligido de incertidumbre, tambaleándose al borde de la cordura. A medida que los días se transformaban en noches interminables, la fachada de calma comenzó a desmoronarse, revelando la desnuda vulnerabilidad de la mente humana. Uno de los prisioneros, llevado al borde del abismo por las implacables horas de vigilia, abrió las compuertas a gritos audaces que rebotaron en las paredes de la cámara, y resonaron en los pechos huecos de los investigadores. La respuesta, en lugar de apaciguar el malestar, pareció amplificar el caos, transformándolo en una inquietante danza de desesperación. Las páginas del escaso puñado de libros que se pusieron a su disposición fueron trituradas y pegadas en las paredes, con tinta contaminada por una brutal orquestación de heces. La escritura, una vez creada por una necesidad de intelecto, se adaptó a un sombrío testimonio de la cordura desgastada dentro de esa cámara. Pero el silencio más inquietante se produjo después de esta agitación incesante. Mientras los investigadores despegaban con cautela las páginas de ese inquietante mural, los prisioneros parecían retirarse dentro de sí mismos. Cada individuo era un mundo en sí mismo, que luchaba por mantener los últimos vestigios de cordura en una realidad que se desvanecía. Al abrir la cámara, los observadores fueron recibidos por la antítesis de sus expectativas, una escena que recuerda a pinturas delirantes de una época premonitoria. Vieron a los prisioneros, cuerpos temblando de agotamiento, ojos ardiendo por una verdad tácita, labios mudos por un miedo inquebrantable al sueño. Cada prisionero, ahora despojado de sus atributos distintivos, se había metamorfoseado en una entidad aferrada tenazmente a los hilos deshilachados de la conciencia. La mera noción del sueño conllevaba una morbilidad tan potente que ni siquiera el pensamiento de la libertad era lo suficientemente persuasivo como para liberar su control sobre ellos. A medida que la delgada línea entre la existencia y el olvido se desvaneció, la prueba dejó de convertirse en un experimento, y se precipitó hacia un abismo de fatalidad elemental. Los sujetos luchando contra el atractivo de lo desconocido, atrapados en su comprensión subconsciente del miedo. Las evidencias de su lucha eran crudas. La celda de la prisión se convirtió en una mera sombra de confinamiento, metamorfoseándose en un refugio frío atormentado por un ardor indefinido. Los prisioneros, faro de persistencia humana, se convirtieron en huellas sacrílegas de ambición aterrorizada. Sin embargo, la paradoja de las noches de insomnio, y la libertad ilimitada se negó a extinguir la chispa de vitalidad dentro de los sujetos. Incluso en medio de la desesperación, el espíritu humano exhibió su resiliencia, luchando desesperadamente contra la marea de órdenes, con la esperanza de encontrar consuelo en el horizonte de la oscuridad interminable. Con el tiempo, el caos prevaleciente dentro de la cámara se transformó abrumadoramente en una quietud inquietante. Los prisioneros, ahuecados de sus antiguos yoes, ya no gritaban sino que susurraban inquietos al abismo. El eslabón perdido entre la vida y la amenazante perspectiva del sueño se manifestó en un bis diabólico. Los especímenes, que alguna vez fueron prósperos, quedaron reducidos a sombras mansas, petrificados por la esquiva tranquilidad que se encuentra durante el sueño. Pero fue lo que siguió lo que dejó a los observadores en un silencio inquietante. Ante la posibilidad de liberación, los prisioneros, consumidos por sus terrores, todavía se negaban a cerrar los ojos. Parecían más temerosos de la esquiva pluma del sueño que de las cadenas de su cautiverio. El espectáculo borroso que trascendía de la realidad física a pesadillas deformadas fue suficiente para asombrar incluso al recordador de verdades más ardientemente comprometido.
Los prisioneros ahora bailaban entre las puertas de la juventud hundida y la tristeza de las vigilias pasadas, encarnando verdaderamente el puro horror de sus circunstancias. Sin embargo, es pertinente señalar que ha habido especulaciones sobre si el experimento del sueño soviético no es solo una historia aterradora, sino una mancha profundamente grabada en las páginas de la historia. Las intensas narraciones orales, carentes de verdad verificable, continúan encendiendo un escepticismo y un miedo inquietantes en los corazones de creyentes y escépticos por igual. Las reverberaciones de esta inquietante historia continúan resonando en el tiempo y el espacio. Las innumerables noches de vigilia forzada y vigilia incesante acechan los sueños de quienes conocen este desgarrador relato, desdibujando las líneas entre el cuento de hadas y la sombría realidad. Los murmullos siniestros ahora resuenan a través del paso del tiempo, instigando nerviosismo y alimentando la ansiedad de aquellos obsesionados con desacreditar misterios. La delgada y borrosa línea que separa la realidad de los productos del imaginario colectivo es casi imperceptible, y deja tras de sí una historia que resulta a la vez desconcertante y extrañamente fascinante. Así resuena la pregunta: ¿fue real el experimento del sueño soviético? ¿Fue una espectacular historia de descubrimiento científico mezclada con un tormento humano inimaginable, o simplemente una leyenda urbana tejida a partir de hilos de curiosidad morbosa y miedos antiguos? Incluso en el año 2025, estas investigaciones no encuentran respuestas concretas. La verdad, dicen, encuentra una manera de revelarse. Pero tal vez sea mejor dejar algunos cuentos enterrados en las criptas de la historia, no para evocar horror, sino para encender mentes cuestionadoras e inspirar la búsqueda de verdades duraderas. Ya sea que el experimento del sueño soviético fuera solo una historia espectral o una realidad escalofriante, el malestar persistente que invoca seguirá persistiendo. Deja que este relato conmueva las profundidades de tu conciencia, tal vez guiándote hacia un camino imprevisto de revelación. La desconcertante posibilidad de esta realidad distorsionada habitará tu mente, provocando debates que resonarán en los interminables pasillos del tiempo. La cuestión de la veracidad seguirá siendo un enigma eterno, que reflejará el misterio y el terror en torno a los cuales gira este relato. Te invitamos a adentrarte en el laberinto de la mente humana, profundizando en los enigmas y enigmas que la gobiernan. Este cuento, encarnación de los triunfos y tragedias del espíritu humano, continúa oscilando entre los reinos de los hechos innegables y la escalofriante creación ficticia. Así, el experimento del sueño soviético reside dentro de las grietas de la incertidumbre, una historia inquietante que se embarca en una magnificada expedición de resiliencia y fragilidad humanas. Es un testimonio del hecho de que la verdad, en la mayoría de los casos, es una mezcla de realidad e invisible, una danza entre lo claro y lo ambiguo, lo conocido y lo extraño. Y mientras os invitamos a reflexionar sobre nuestra historia, dejad que os lleve a la introspección. La narrativa del experimento del sueño soviético está diseñada para desconcertar, sacar a la superficie las profundidades más profundas de la angustia y el miedo, cuestionar los límites de la verdad y la comprensión humana. Cruzando los umbrales de la lógica y la razón, la historia del experimento del sueño soviético se adentra en el corazón del terror. Examina la fragilidad de la mente humana y cuestiona los límites de su exploración, amenazando con disolver los límites ideados por la comprensión mortal de la realidad. A medida que nos acercamos a la conclusión de nuestra narración, os instamos a formar vuestras propias interpretaciones, permitiendo que vuestra imaginación se despliegue frente a realidades duras y grotescas. Porque al final, es tu percepción la que gobierna la esencia del cuento, determinando su apariencia, la de una realidad horrible o una ficción escalofriante. El experimento del sueño soviético, por fragmentario que sea, inyecta una potente mezcla de preguntas sin respuesta y medias verdades en el torrente sanguíneo de la historia. Sigue prosperando, tal vez encarnado en la lucha interminable entre las sombras del pasado y la luz del futuro. Mientras nos despedimos de la enigmática historia del experimento del sueño soviético, os dejamos con un solo pensamiento: en la insondable extensión de la existencia, ¿quién reina verdaderamente, el racionalista o el soñador? Alimentado por la duda y la ansiedad, el experimento se convirtió en una realidad inquietante, desdibujando las líneas entre la racionalidad y la extremidad insondable. Su viaje nocturno sigue grabado en las crónicas del tiempo, albergando en su corazón una historia de perseverancia, horror e intriga que sigue cautivando a su público. El experimento del sueño soviético, un grabado oscuro en la narrativa histórica que se niega a desvanecerse, desenreda las historias de pruebas y tribulaciones, de espíritu eterno y oscuridad siniestra que acechan dentro de los pliegues del experimento del sueño soviético. Desentraña el misterio, busca la verdad más allá del reino exterior de la percepción y, si profundizas lo suficiente, es posible que aún desentierres la esquiva respuesta a la pregunta que arde en las mentes de miles de personas hasta el día de hoy: ¿era, de hecho, real? La historia del experimento del sueño soviético, por desgarradora que sea, ha dejado su huella en el caleidoscopio de la historia humana. Una crónica de agonía incalculable y valiente resistencia, narra una saga de guerras libradas en las insondables profundidades del alma humana, invitándonos a examinar los límites que separan la realidad de la inquietante ilusión.